Conmemoramos los 110 años del nacimiento de Miguel Hernández. Nació en 1910, por tanto, justo 110 años. Bueno, Miguel Hernández es un poeta incombustible, es un gran poeta. Él, ya estando en Madrid, confesaba que el mejor poeta de España era él. Eso le ocasionó la enemistad perpetua de Federico García Lorca, cosa que no sabe mucha gente, pero es cierto, Federico no podía verlo. Desde aquel momento, que lo había alabado muchos de sus poemas. Sin embargo, desde aquel momento ya no quiso verlo más. Decía que era un rústico, un patán y que olía mal. O sea que no era muy adicto a Miguel Hernández. Los que eran auténticos amigos de Miguel Hernández eran Vicente Aleixandre, lo cobijó en su casa, lo ayudó, incluso económicamente. Cuando murió, promocionó que le hicieran un nicho, ayudó a su mujer, ayudó a su hijo. Realmente era un amigo de verdad. Y también era muy amigo suyo Pablo Neruda. Sin embargo, con Alberti tuvo sus más y sus menos. Con Alberti tuvo problemas. De hecho, Alberti pudo haberlo salvado de la cárcel, se lo podía haber llevado con él a México y no lo hizo. Porque Miguel Hernández le había recriminado que gastaba excesivo dinero en lujos y fiestas, estando los soldados en el frente muriendo de hambre, de sed y de balas. O sea que los del 27 tuvieron su más y su menos con él. Sí, lo admiraba Juan Ramón Jiménez, era un gran admirador y decía que era un poeta absolutamente consolidado, con su J, lo decía, que era un gran poeta. Hay muchos bulos sobre Miguel Hernández. Decían, siempre se ha dicho que era pobre. Bueno, él era pobre, pero su familia no. Su padre era un hombre importante, su padre era el más importante cabrero de Orihuela. Tenía un centenar de cabras, que en aquel tiempo era una auténtica riqueza, ¿no? De hecho, le pagó los mejores colegios privados a sus 7 hijos. Pero tenía una enemistad con Miguel. No sabemos muy bien por qué, eso la historia no lo deja muy certificado. Fue que lo retiró del colegio, porque Miguel Hernández era un gran alumno, un alumno de sobresaliente, destacaba entre los de su generación. Y los jesuitas quisieron darle carrera eclesiástica y el padre se negó. El padre lo retiró y lo llevó a dirigir las cabras. Miguel en ese tiempo leía mucho. La gente debe saber que la profesión del poeta clásico era de pastor, con el cálamo y la pluma debajo de los árboles y con las ovejitas. Pues Miguel Hernández era eso, un poeta de los clásicos, en este caso con cabras. Se compró una máquina de escribir y allí escribía, ¿no? Cuando él se quiso ir a Madrid, su padre no le dio una peseta, se negó absolutamente a ayudarlo en todo sentido. Y es más, cuando estaba en la cárcel no lo visitó. Y cuando murió de tuberculosis, el padre dijo, está muerto, se lo ha merecido. O sea, su padre era un auténtico tirano. Mientras su madre lo adoraba, y sus hermanos también, pues el padre fue el que realmente hizo que este hombre malviviera el poco tiempo que existió, ¿no? Bueno, de todas formas era un gran lector de San Juan de la Cruz, un gran lector de Luis de Góngora, era un enamorado de Luis de Góngora y de todos los poetas de su generación. Él admiraba a Juan Ramón, admiraba a Cernuda, admiraba a Neruda, a Aleixandre y a Federico García Lorca. Federico García Lorca le escribió cartas que Federico no contestó, pero sin embargo él le siguió dedicando poemas y siguió intentando reconquistar esa amistad. Es tanto así que cuando Federico García Lorca es fusilado en 1936, quien recoge la dirección de la barraca, que es el propio Miguel Hernández, y estuvo mucho tiempo dirigiéndola, porque, como sabéis también, Miguel Hernández escribió un auto sacramental que le alabaron mucho la gente de derechas, porque además Miguel Hernández tenía un gran amigo que era Ramón Sigé, que era un hombre pues, ultracatólico y ultrafalangista.
cuando Miguel se va de Orihuela, era un hombre absolutamente religioso. Él, digamos que cuando entra en contacto con Pablo Neruda, es cuando empieza a advertir un poco la injusticia del mundo. Neruda le da a entender determinadas cuestiones de carácter humanista y él entonces empieza a repensarse su ideología, su religión, y torna de una derecha católica que ha vivido en su casa, en su familia y sus amistades y su educación, a una izquierda comunista, incluso de las más radicales, ¿no? Pero ese es un proceso evolutivo, ¿no?, al que él no regresará nunca. Es más, él se casará por lo civil y solo se casará por la Iglesia al final de su existencia, pocos días antes de morir, porque sabía que estaba en los últimos momentos, pero no dejamos salir de la cárcel los estamentos porque no estaba casado por la Iglesia. Entonces él se casa por la Iglesia con Josefina Manresa, pero no llegó a salir de la cárcel porque murió a los pocos días. O sea que la historia de Miguel Hernández todavía tiene mucho que investigarse, ¿no? Todo esto lo va destacando en su obra. Los primeros poemas son religiosos, incluso hizo poemas a la Virgen, al Nazareno, poemas de un carácter sacro fundamental. Y después ya va evolucionando hacia una poesía mucho más intimista y ya lo último es la poesía humanista y la poesía, digamos, social o pseudosocial. Pero realmente pseudosocial en el sentido de que él estaba por encima del panfleto poético. Él hacía una poesía de mucha calidad, de mucho carácter. Y bueno, pues vamos a recordarlo esta noche, recordarlo como siempre, esperanza. Este año, en esta ocasión, Elvira no puede venir, pero va a hacerlo en su lugar Antonio León, y Alicia no lo sé muy bien porque se encontraba un poco delicada, pero no sé si llegará o no a leer los poemas de Hernández. De todas formas, sí que tengo que decir que Miguel Hernández, no sé si era el mejor poeta de España, pero que está entre los mejores poetas de España y de la literatura contemporánea del siglo XX, sin duda ninguna. Es un poeta extraordinario y es un poeta formado. No es un simple pastor de cabras que le venía la inspiración por puro talento, no, en absoluto. Él es un gran lector, un gran estudiante, un chico aventajado y que hubiera sido probablemente uno de los grandes. Su compañero de celda, Bueno Vallejo, que sí sobrevivió a la guerra civil y estuvo en la cárcel con él. Si Miguel Hernández hubiera sobrevivido, hubiera sido todos los premios del mundo. El Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Nacional de Literatura, todos se los había llevado, como se lo llevó Bueno Vallejo, que estaba a su lado. Tuvo la desgracia, igual que Federico, evidentemente, tuvo la desgracia de fallecer de tuberculosis por las malas condiciones, por la enfermedad y lo que ya sabemos. Sí, pero eso no quita que aunque no ganara más que un premio literario en su vida, muy joven por cierto, no le dio tiempo creo a más, no es uno de los grandes poetas de España y no sé si del mundo.